Operador lógico de la negación. Estos son los términos gramaticales como se lo puede encontrar en el lenguaje cotidiano. Esta es la tabla de verdad, que está conformada por los posibles valores que puede tomar la variable p, y en la segunda columna se tiene el valor de verdad ya cuando se aplica la negación, que tal como se observa, la negación cambia el valor de verdad. Si niego una proposición verdadera, obtengo un valor de verdad falso. Si niego una proposición falsa, obtengo verdadero. Aquí tenemos ejemplos en cuanto a traducciones. Dice, tengo que ir a la escuela. Negando esto, sería no tengo que ir a la escuela. Pedro tiene que ir a la escuela. Negando esto, se lee Pedro no tiene que ir a la escuela. Ahora vamos a traducir esto. Ya tengo asignadas las letras PQ a estos enunciados. Tenemos James no va al hospital y tiene fiebre. Identificando los operadores lógicos, tengo el término no de negación y está el término y, que es del operador de la conjunción. Voy a reescribir esta oración en la que los enunciados que están así textualmente van a ser reemplazados por la letra que se ha asignado. O sea que tendría, como tengo James no va al hospital, eso sería no P. Luego tengo el término I, pongo eso. Tiene fiebre, es la letra Q. De aquí traduciendo eso sería no P. Pongo el símbolo de negación que es este, pongo la P. Como tengo un término de conjunción, pongo el símbolo de conjunción Q. Esa sería la traducción. No es verdad que James va al hospital y tiene fiebre. Aquí tengo un término de negación, que no es verdad que, y el término de conjunción. Reescribiendo esto sería no es verdad que P y Q. Y aquí tengan cuidado, este término no es verdad que, y así como los demás términos que se tiene, van a negar todo esto. O sea, todo esto de aquí. A diferencia del término no, que tal como observaron, solo niega una sola variable. Entonces esto quedaría, pongo el símbolo de negación de no es verdad que, y para indicar que voy a negar todo esto, debo usar los signos de agrupación, como el paréntesis. Y dentro va todo lo que estoy negando, o sea, sería P y Q. Sería P conjunción Q. Entonces, cuidado con eso. Por eso la importancia de ir revisando cada operador lógico para darse cuenta de detalles básicos. Porque en ejercicios que evalúan en un examen importan esos detalles básicos. Pero el problema es que cuando se saltan o no han aprendido bien lo básico, ahí es cuando se complica lo que toman en un examen. Operador lógico de la conjunción. Estos son los términos gramaticales que se suelen usar para la conjunción. Esto tengo que detallarlo más, pero veamos con ejemplos más sencillos. Si tengo P, Carlos es escritor. Q, Carlos es ingeniero. La conjunción se podría leer así. Carlos es escritor y es ingeniero. Parafraseando con otros términos gramaticales, tengo Carlos es escritor, también es ingeniero. Carlos es escritor, además es ingeniero. Ahora vamos a ver la tabla de verdad. Como ahora tengo dos variables PQ, significa que aquí debo poner todas las combinaciones posibles que se puede hacer con los valores de verdad de P y Q. Y para saber el porqué de estos valores al hacer la conjunción entre P y Q, que no necesita memorizarlo, voy a usar este ejemplo para así entender el porqué de estos valores. Supongamos que si alguien me dice esto de un Carlos que es escritor y es ingeniero,
obvio, refiriéndose a un Carlos que yo conozca. Al usar la palabra ahí, el sentido que le da a esta oración es que para yo darle la razón y no decirle que es un mentiroso, deben cumplirse ambas cosas al mismo tiempo, o lo mismo que decir que debe ser verdadero que es escritor y verdadero que es ingeniero. Por esa razón, solo cuando son proposiciones verdaderas, tal como tenemos aquí, la conjunción será verdadera. Y para los demás casos ya sería un mentiroso, entonces ahí la conjunción es falsa. Ahora voy a mencionar una propiedad que tiene este operador de la conjunción. Por ejemplo, si P conjunción Q, yo lo escribo así, esto de aquí, Q conjunción P. Entonces podría surgirme la pregunta si esto es equivalente a lo de acá. Y la respuesta es que esto y esto sí son equivalentes, o sea, es lo mismo que decir P conjunción Q. Porque si se dan cuenta en la tabla de verdad, al intercambiar los valores entre P y Q, eso no me va a afectar, voy a tener el mismo valor para la conjunción. Y el nombre de esta propiedad seguramente ya la han escuchado desde la escuela. Si yo digo 5 por 3 es igual a 3 por 5. Está bien esto porque obtengo el mismo resultado. O sea, el orden de los factores no altera el producto. O sea que aquí no me va a importar el orden de cómo ponga las variables. Por lo que la conjunción es conmutativa. Eso lo voy a poner aquí. Es conmutativa. Bien, ahora veamos este ejemplo para explicar detalles sobre el uso de los términos gramaticales. Tengo P estaba enfermo, Q fue a trabajar. La conjunción se podría parafrasear así. Estaba enfermo, no obstante, fue a trabajar. Noten cómo el término no obstante representa a la conjunción, por eso está por aquí. Aquí está. Que lo menciono porque a veces suelen cometer este error que lo he visto y traducen esto de esta forma. O sea, pueden poner así P, conjunción, negación de Q. Y esto está mal. O sea, la confusión viene porque, como ven, la palabra no niegan esta variable que sería en este caso Q. Pero deben recordar que, no obstante, en conjunto representa al operador de la conjunción, por eso está así. Tenemos fue a trabajar aunque estaba enfermo. Aunque estaba enfermo, fue a trabajar. Aquí noten cómo el término aunque se puede usar entre dos enunciados o al inicio. Pero por ejemplo, usando el término y, solo lo podría usar en esta forma. O sea, poniéndolo entre dos enunciados. No lo podría usar al inicio porque diría y estaba enfermo, fue a trabajar. Eso no tiene sentido, porque no se escucha bien. Y hay otros términos que se pueden usar así como el aunque. Por ejemplo, el término a pesar que. Yo muy bien podría decir aquí, fue a trabajar a pesar que estaba enfermo. A pesar que estaba enfermo, fue a trabajar. Entonces tomen en consideración esos detalles. Ahora noten que los signos de puntuación también pueden representar al operador de la conjunción. Pero no siempre va a ser así. Dependiendo del contexto, a veces es conjunción o condicional. También es usado para separar oraciones. Vamos a ver ejemplos de eso. Carlos es escritor, es ingeniero y es arqueólogo. Noten que aquí claramente estoy diciendo que Carlos es todas estas cosas. O sea que es como que diga, Carlos es escritor y es ingeniero y es arqueólogo. Pero estar repitiendo el término y no es lo apropiado, por lo que se suele usar una coma para evitar eso. Entonces aquí la coma
representa al operador de la conjunción, con lo que esto, al traducirlo, sería Carlos es escritor, es P. Pongo P, conjunción, es ingeniero, sería Q, conjunción, R. Siguiente ejemplo. No es verdad que James va al hospital y tiene fiebre. James está saludable y va a jugar fútbol. Noten que aquí tengo una coma, pero esta solo es para recalcar que se está negando todo esto. Es obvio que no va una conjunción. Y acá tengo un punto. Aquí este punto representa la conjunción, en la que está enlazando esta idea con la idea de acá. También a veces para recalcar que este punto representa la conjunción se puede incluir otro término de la conjunción, como el pero, también el sin embargo. Y también en vez del punto se suele poner punto y coma. Y para saber cuándo este punto va a representar a la condicional, se va a tener, por ejemplo, un punto y un término relacionado a la condicional, por ejemplo, en fin, y así con otros términos. Pero esto relacionado a la condicional ya lo veremos más adelante. Ahora voy a traducir todo esto. Primero lo voy a reescribir. O sea, voy a poner no es verdad que. En vez de todo esto voy a reemplazar por las letras que ya se ha asignado. James va al hospital, es la P, entonces aquí va P y Q. Pongo el punto. Acá dice James está saludable, esa es la letra R. Y va a jugar fútbol sería la letra S. Entonces esto va a ser equivalente a la traducción de esto de aquí, de la primera idea. Esa ya la hemos hecho. Dice, no es verdad que P y Q. Esto queda así, negación de P y Q. Como tengo un punto, voy a poner el operador de la conjunción, que ahí va a ser un operador principal. Y lo siguiente sería la traducción de R y S, que sería R conjunción S. Finalmente tenemos este ejemplo para ver la aplicación de estos términos gramaticales. Tengo P, llueve, Q, hay neblina. Y tengo esta conjunción que está negación de P, conjunción, negación Q. Lo más fácil ahí, como podría parafrasear, sería poner no llueve y no hay neblina. Ahora usando los otros términos gramaticales que he puesto aquí, sería no llueve ni hay neblina. Ni llueve ni hay neblina. No llueve, tampoco hay neblina. Y aquí esto es importante. Observen que cuando uso el término tampoco, este ya lleva una negación oculta o implícita. Por eso está negada esta variable Q. Cuidado con eso. Operador lógico de la disyunción, o siendo más específico, disyunción inclusiva. Como ven, este operador cumple la propiedad conmutativa como la conjunción. Lo encontramos en el lenguaje cotidiano con el término o. Y por ejemplo, podríamos decir así: Carlos es escritor o es ingeniero. Ahora, para entender cómo funciona, si cuando yo esto lo expresé con la conjunción, o sea, el término y, la conjunción para ser verdadera obliga a que ambas proposiciones sean verdaderas. Sin embargo, la disyunción lo que hace es como dar opciones, es decir, que si se cumple cualquiera de estas condiciones, estás diciendo la verdad. Por ello va a ser verdadera, tal como ven aquí, si una de las proposiciones es verdadera. Y debido a que este operador es inclusivo, denota que si existe la posibilidad de tener ambas cosas a la vez, también va a ser verdadero, que eso lo vemos aquí. Si tienes dos proposiciones verdaderas, la disyunción inclusiva va a ser verdadera. Y el único caso en que es falsa es cuando no se cumpla ninguna condición.
Disyunción exclusiva. Se tiene como términos gramaticales o, una doble o solo o solamente. Noten que la disyunción exclusiva también usa el término o, pero este término solo se lo podrá usar cuando haya un contexto que claramente exprese una situación de disyunción exclusiva. Por eso es importante saber qué expresa la disyunción exclusiva. Veamos con este ejemplo, que es un contexto de disyunción exclusiva. Dice, el agua está caliente o está fría. Para reconocer que esto es disyunción exclusiva y diferenciarlo de la disyunción inclusiva, yo me pregunto si existe la posibilidad de que ocurran ambas cosas a la vez, o sea, de tener una misma agua caliente y fría al mismo tiempo. Eso es físicamente imposible. Entonces, por descarte, esto no es un contexto inclusivo, será un contexto de disyunción exclusiva. O también lo pueden ver de la siguiente forma, en la que es evidente que solo se puede cumplir una sola cosa. Entonces, por eso, este contexto es de disyunción exclusiva, porque excluye la otra posibilidad. Y estos son otros ejemplos de ese mismo contexto. ¿Un número es par o impar? Me pregunto si un número puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Eso es matemáticamente imposible, entonces tengo un contexto de disyunción exclusiva. Y por si acaso, si pensaron en el cero, no lo es porque el cero es par. Laura está en España o está en Alemania. Otro contexto de disyunción exclusiva, porque una persona no puede estar en ambos lugares al mismo tiempo, por lo que se descarta esa posibilidad. ¿Eres alto o eres bajo? No se puede ser las dos cosas a la vez. Entonces es disyunción exclusiva. Ahora supongamos que, por ejemplo, este enunciado que dice Carlos es escritor o es ingeniero. Como esto sí es un contexto de disyunción inclusiva, si quisiera ponerlo en un contexto de disyunción exclusiva, ahí sí yo tengo que aclarar con los demás términos. O sea, esto tendría que ponerlo así. O voy a usar esto de aquí. Carlos es escritor o es ingeniero. Por último, para la tabla de verdad, la disyunción exclusiva para ser verdadera expresa que solo una de las proposiciones debe ser verdadera. Recuerden estos ejemplos. Y ahora supongamos que si alguien me dice que hay una misma agua que está caliente y fría al mismo tiempo, es un mentiroso. Entonces ahí tendríamos este caso y la disyunción exclusiva es falsa. Y lo mismo si ambas proposiciones son falsas, voy a tener una disyunción exclusiva falsa. Operador lógico de la condicional. Si se tiene esta expresión de aquí, la variable P que está antes de la flecha se le llama causa, antecedente, hipótesis o premisa. Y la variable Q que está después de la flecha se llama consecuencia, consecuente, conclusión. Para entender mejor lo que representa la condicional, por el momento voy a usar el nombre de causa y consecuencia. Por causa, lo que seguramente han de entender que es el origen de algo o de un evento. Y ya cuando ocurre o se ven los resultados de ese evento, eso sería la consecuencia. Supongamos que yo tengo como causa una lluvia intensa. Entonces una posible consecuencia es que tenga inundaciones. Ahora acá, si tengo inundaciones como causa y luego se obtiene una lluvia intensa, ¿tendría sentido expresar la condicional de esta forma? Pues claramente no tiene sentido. Naturalmente lo que pasa es que si tengo como causa una lluvia intensa, el efecto de eso son las inundaciones. Y la condicional representa eso, causa, consecuencia.
y no se puede ir al revés, es decir, de consecuencia a causa. Y por esa razón, a diferencia de otros operadores lógicos, la condicional no es conmutativa, por lo que P condicional Q no es equivalente a Q condicional P. Y eso va a ser una de las cosas que debemos tener cuidado con la condicional, porque ahora el orden de cómo traduzca es importante. Ahora vamos a ver cómo se establece la tabla de verdad para la condicional. Voy a usar este ejemplo en la que he usado como términos de la condicional la estructura así, entonces. Los demás términos ya los mostraré luego. Dice, si gano la presidencia, entonces construyo el puente. Traducido quedaría P condicional Q. O sea que la causa sería gano la presidencia y la consecuencia es construyo el puente. Por lo que debería estar claro que si alguien dice esto, para no decirle mentiroso, es que como consecuencia de ganar la presidencia esperas que sea verdad que construya el puente. En ese caso, la condicional es verdadera, que sería esto de aquí. Pero si gana la presidencia y resulta que no construye el puente, o sea que esta proposición es falsa, la consecuencia. Ahí, ¿qué se le puede decir? Que es un mentiroso. Y eso es lo que tenemos en la tabla de verdad, una causa verdadera. Y si se obtiene una consecuencia falsa, la condicional es falsa. Y va a ser el único caso en que la condicional es falsa. Ahora, si esta persona no gana la presidencia, o sea, tenemos una proposición falsa, esa persona no está obligada a construir el puente. Entonces, no le podría decir que es mentiroso, por lo que la condicional es verdadera. Y si resulta que no ganó la presidencia, pero sí construye el puente, esa persona sería una buena gente. ¿Cómo le podría decir mentiroso a esa persona? O sea que tendríamos una condicional verdadera. Noten ahora que aquí he parafraseado con otros términos gramaticales de la condicional. He usado el término sí, cuando, luego, considerando que la causa o hipótesis es gano la presidencia. Y si se dan cuenta, aquí parafraseando con el término sí, al inicio tengo el enunciado construyo el puente, que sería la consecuencia o conclusión. Entonces, no siempre va a estar al inicio la causa o hipótesis. Entonces, es evidente que debo tener cuidado al traducir, ya que importa el orden de la traducción. Por eso, para las traducciones, voy a establecer las siguientes tablas de términos gramaticales. Aquí he puesto los distintos términos gramaticales según su aplicación o característica. Vamos a revisar cómo se usan los términos de cada grupo. He puesto estos dos ejemplos que ya los han visto. Este término con la estructura sí, entonces, es del primer grupo, en la que el primer enunciado es la hipótesis y el segundo la conclusión. Si a este enunciado le asigno la letra S y al de acá le asigno la letra X, la traducción sería la hipótesis S condicional X. Ahora, este término luego, este se traduce igual que los del término del grupo 1. Sin embargo, notarán que lo he puesto en el grupo 5, porque estos términos adicionalmente son usados bastante como operador principal de un razonamiento, que eso ya luego lo voy a mostrar, un ejemplo de eso para que lo entiendan mejor. Pero tengan en consideración que este término funciona igual que este. O sea que aquí esto debería ser S y el enunciado de acá X, y tendría la misma traducción. Ahora veamos los términos del grupo 2 y 3. Estos suelen ser los que más confusiones causan. Si se dan cuenta, estos términos
suelen estar al inicio o entre dos enunciados. Lo mismo tengo acá. Pero los términos del grupo 2 van a ser términos que actúan sobre la hipótesis. Ese es el enfoque que voy a usar para traducir. O sea que van a ser términos que van a estar detrás de la hipótesis. Y así voy a identificar cuál enunciado es la hipótesis y cuál es la conclusión. Mientras que los términos del grupo 3 son términos que actúan sobre la conclusión. O sea que estos términos van a estar detrás de la conclusión, tal como tienen aquí. Por lo que si ya identifico la conclusión, es obvio que podré saber cuál es la hipótesis. Voy a hacer estos ejemplos para aplicar este enfoque. Tendré dinero si gano la lotería. Como no está asignada letras a los enunciados, debo hacer eso. Recuerden que pueden asignar las letras que les guste. Tendré dinero, le voy a poner la letra T. Gano la lotería, le voy a poner la letra W. Como el término sí está en el grupo de los que actúan sobre la hipótesis, significa que va a estar detrás de la hipótesis, o sea, detrás de W. Entonces, traduciendo tendría W condicional T. Cuando apruebas el examen, ingresas a la universidad. Apruebas el examen, le voy a poner la letra R. Ingresas a la universidad, le voy a poner la letra X. Como este actúa sobre la hipótesis, entonces R va a ser la hipótesis. Voy a tener R condicional X. Serás libre únicamente si conoces la verdad absoluta. A serás libre le voy a poner la letra M. Conoces la verdad absoluta, le voy a poner la letra Z. Entonces este término únicamente sí está en el grupo 3, o sea, de los que actúan sobre la conclusión. Lo que significa que este término va a estar detrás de la conclusión, o sea, Z va a ser la conclusión. Por lo que la traducción sería M condicional Z. Solamente si haces la tarea te doy permiso. Haces la tarea, le voy a poner X. Te doy permiso, le voy a poner la letra B pequeña. Como este también actúa sobre la conclusión, significa que X es la conclusión. Entonces la traducción sería B condicional X. Tengo otros ejemplos ahora para ver la aplicación de los otros términos. Dice, a menos que haya tráfico, llegaré a tiempo. A haya tráfico le voy a poner la letra M. Llegaré a tiempo, la letra Z. Y observen que este a menos que está en el grupo 4. Y dice que son términos que actúan sobre la hipótesis, pero se niega la hipótesis. Entonces aquí, como va a actuar sobre la hipótesis, significa que M, o sea, haya tráfico, va a ser la hipótesis. Pero esa hipótesis debe ser negada. Y de ahí ya pongo el símbolo de la condicional y vendría la conclusión Z. Iremos al parque salvo que empiece a llover. Iremos al parque, le voy a poner la letra T. Empieza a llover, le voy a poner la letra X. Lo mismo, este salvo que está en el grupo 4. Entonces, como va a actuar sobre la hipótesis, X sería la hipótesis, pero debo negarla. Ahí pongo la condicional, vendría la conclusión T. Si Carlos trabaja, no tiene tiempo. Carlos tiene tiempo o tiene dinero, por lo tanto, Carlos trabaja. Como tenemos aquí un punto, en este caso representa la conjunción. Significa que hasta aquí finaliza una idea e inicia otra idea, que finalizaría aquí en el otro punto.
Y ahora como observo que tengo un término correspondiente a la condicional, significa que hasta aquí son las ideas. Y lo que viene luego de este término de la condicional es una conclusión. Entonces lo que tengo aquí es una estructura de un razonamiento que de manera general tiene esta forma. Hipótesis 1, conjunción, hipótesis 2, conjunción, hipótesis 3, y así hasta una hipótesis n. Luego viene un operador principal que debe ser de la condicional y la conclusión de todas esas hipótesis. Por lo que para nuestro ejercicio, esta sería la hipótesis 1. Como tengo un punto, aquí estaría la conjunción. Esto sería la hipótesis 2. Luego el operador principal correspondiente al término por lo tanto, que sería de la condicional. Y esto es la conclusión. Entonces estos términos del grupo 5, así es como se suelen usar en los razonamientos. Voy a copiar esto para traducirlo. Primero voy a identificar los operadores lógicos, que tengo algunos además del por lo tanto. Tengo el término sí de la condicional, el término no de negación. Aquí tengo el término o de disyunción inclusiva sería. Asignando las letras a los enunciados, le va a poner a Carlos trabaja la letra R. Tiene tiempo, le va a poner la letra S. Acá dice Carlos tiene tiempo. Como ya he asignado una letra que es la S, no voy a poner otra. Tiene dinero, esa no he asignado, le voy a poner la letra T. Y Carlos trabaja sería la letra R. Reescribiendo esto tendría si R, no S. S o T, por lo tanto, R. Entonces, siguiendo esta estructura, sabemos que debemos ir traduciendo cada hipótesis e irlas uniendo por la conjunción, y acá ya sería el operador de la condicional. Tenemos si R no S. Como el término si actúa sobre la hipótesis, aquí tendría R condicional. Tengo el término no de negación S. Esa sería la primera idea. Y ahí como tengo el punto, pongo el operador de la conjunción. Y ahora traduzco lo de acá. S o T sería S disyunción inclusiva T. Como acá ya tengo por lo tanto, viene una condicional. Pero debo agrupar todas estas hipótesis. Ahí voy a poner un corchete. Pongo el símbolo de la condicional, que va a ser un operador principal. ¿Y qué tengo? Solo la letra R, entonces pongo R. Y así quedaría la traducción de esto de aquí. Por último tenemos el grupo 6, que son los de la condición necesaria y condición suficiente. Esto realmente hay que explicarlo con más detalle, pero por el momento, para las traducciones deben considerar que la condición suficiente es lo relacionado a la hipótesis y la condición necesaria es lo relacionado a la conclusión. Aplicando eso en estos ejemplos, se tiene es suficiente W para X. Como nos están diciendo que W es la condición suficiente, entonces esto va a ser la hipótesis. Traduciendo tendría W condicional X. Es necesario T para Z. Nos están diciendo que T es la condición necesaria. Entonces T va a ser la conclusión. La traducción sería Z condicional T.
Otra vez les muestro las tablas de los términos gramaticales de la condicional. Y supongamos que me olvido de los términos que estaban en el grupo 2, pero al menos sí estoy seguro de cuáles son el resto de términos y cómo se traducen. Cuando me encuentro con uno de estos términos, entonces por descarte se va a concluir que deben estar en este grupo. Y ahí solo debo acordarme del enfoque que actúan sobre la hipótesis y ya con eso puedo traducir. Operador del bicondicional. Estos son sus términos gramaticales. Tenemos este ejemplo que dice: puedes conducir legalmente si y solo si tienes licencia vigente. La traducción sería así. Y como notarán, el símbolo de la bicondicional es una flecha en doble sentido, por lo que se puede intuir que es una condicional en ambos sentidos. O sea que esto lo puedo desglosar de la siguiente forma. Sería así, una condicional que va así: P condicional Q, y una condicional que va desde Q hacia P, por lo que se puede decir que la bicondicional es equivalente a decir que son dos condicionales, o sea, P condicional Q, Q condicional P, y que se deben cumplir, o sea, va con el operador de la conjunción. Viéndolo en la tabla de verdad, si dos proposiciones son verdaderas, la bicondicional es verdadera. Y si dos proposiciones son falsas, la bicondicional igual es verdadera. Y cuando una de las proposiciones tiene distinto valor de verdad a la otra, la bicondicional será falsa. Estos valores se puede comprobar usando esta forma. Lo voy a comprobar para esta de aquí, cuando P y Q tienen un valor de verdad falso. O sea, reemplazando aquí tendría 0, condicional 0, conjunción 0, condicional 0. Esto de aquí, verdadero. Conjunción, esto de acá también es verdadero. Entonces 1 conjunción 1, voy a tener un valor de verdad verdadero. Entonces, tal como ven, la bicondicional son dos condicionales que van a estar unidas por el operador de la conjunción.